Ya, vamos a hacer este ejercicio que es como un ejercicio típico con dos mallas y lo vamos a hacer por un nuevo teorema que es el teorema de superposición. ¿Qué es lo que plantea el teorema de superposición? Bueno, que el parámetro que tú quieres calcular, por ejemplo, vamos a calcular el voltaje acá. ¿Ya? Y le voy a llamar el voltaje en A al voltaje que hay aquí en esta resistencia. Entonces, ¿qué es lo que plantea superposición? Que el voltaje en esa resistencia se debe tanto a esta fuente como a esta fuente. Es decir, dice el teorema que el voltaje A va a ser un cierto voltaje, una parte del voltaje se va a deber a la fuente de 8 volts y otra parte se va a deber a la fuente de 6 volts. No sé si se entiende mucho esa explicación, pero bueno, vamos a hacer el ejercicio. Para eso, lo que se hace en superposición es analizar el circuito con una fuente y cortocircuitar la otra. Y luego analizarlo con la fuente que me falta y cortocircuitar la siguiente. En este caso tenemos un circuito con dos fuentes, pero si tuviésemos un circuito, por ejemplo, con tres fuentes, tendríamos que hacer tres circuitos, uno por cada fuente. ¿Ya? Entonces vamos a colocar acá como nota las fuentes se cortocircuitan. ¿Ya? Entonces, vamos a partir. Vamos a volver a dibujar el circuito. Vamos a colocar circuito 1, el que se debe a la fuente de 8 volts. Entonces, voy a dibujar ahí la resistencia. Por acá tiene la otra. Ahí. Voy a colocar para poder correr la 6 ohm. Y voy a dibujar la resistencia del medio, que es donde se me piden calcular el voltaje. Y esta fuente de acá la vamos a cortocircuitar. Ahí está. Y vamos a trabajar con la fuente, eso del lado izquierdo, que es la de 8 volts. Ahí. Ya. Y esta es la de 3 ohm, ¿cierto? Que es la carga. Ahí está. Ahí está el circuito. Si ustedes se fijan, esta fuente de acá se transformó en un cable, ¿ya? Y vamos a mantener esta de 8 volts. ¿Qué es lo que queremos calcular? El voltaje en esta parte. Bueno, para eso se puede hacer de varias formas, ¿cierto? Podríamos hacer dos mallas, una malla acá, por ejemplo, ahí, y una malla acá, sacar ambas corrientes, sumarlas, multiplicarla por la resistencia de 3 y calcular el voltaje en A. Esa sería una de las formas, por ejemplo, que nosotros ya sabemos calcular con malla. La otra sería como por ley de Ohm, que es lo primero que vimos, ¿cierto? Donde sacábamos el R total. Después con el voltaje sacábamos la corriente total, lo multiplicábamos por esta resistencia y teníamos el voltaje acá, se lo restábamos a la fuente y ahí obteníamos el voltaje en A. También podríamos hacerlo así, pero bueno, la idea es que vayamos ocupando cosas nuevas. Así que lo que yo propongo es armar un circuito serie a partir de este para aplicar divisor de tensión, como para hacer algo nuevo. Entonces, de este circuito vamos a hacer uno que sea serie, que sea una sola malla. Entonces, voy a dibujar de nuevo. Ahí. Entonces, esta resistencia sigue siendo la de 2 ohm, esta fuente la de 8 volts, pero ahora esta resistencia de acá corresponde
al paralelo de estas dos, porque si ustedes se fijan son paralelos, se unen acá y después si ustedes guían el cable acá de la D6, esto es cable, y se une también acá, por lo tanto están en paralelo. Entonces esta de acá, ¿cierto? Que me quedó acá va a ser el paralelo de esas dos. Por lo tanto, yo digo, esa nueva resistencia corresponde, vamos a llamarle R equivalente a un 3 en paralelo con 6 y usando la formulita me quedaría 3 por 6 dividido 3 más 6, ¿cierto? Y si lo hacemos en la calculadora me quedaría 3 por 6 dividido 9, me quedan 2 ohm, ¿ya? Entonces colocamos aquí 2 ohm. Y ahora ya tenemos el circuito serie y seguimos calculando acá. El voltaje en A, ese terminal no se ha movido, es lo mismo. O sea, este es el mismo que de acá, ¿cierto? El mismo punto no se ha movido, solo que juntamos todo lo que venía hacia atrás, pero mantenemos el mismo punto. Haciendo eso, voy a hacer divisor de tensión, entonces yo digo el voltaje en A va a ser el voltaje de la fuente, ¿cierto? Que son 8, lo multiplico por la resistencia donde estoy calculando el voltaje que me piden, que es 2, y lo divido por la suma de ambas resistencias. Sería 2 más 2, y esto me queda 16 dividido 4, es 4 volt, ¿ya? Y lo dejo aquí. Este es el voltaje A debido al circuito 1, ¿ya? Para no olvidarlo. Vamos a hacer ahora el circuito 2. Entonces, vamos a ver si tengo más hojitas. Sí. Voy a volver a dibujar el circuito, este mismo, este de acá, pero ahora esta fuente de acá la voy a convertir en un cortocircuito, ¿ya? Entonces sería, para no olvidarme, coloco las dos de 6 y la de 3 al medio. Entonces, voy a hacer mi circuito. Y la de 3, eso no ha cambiado. Y la fuente acá la cortocircuito y acá dibujo la fuente que me falta por analizar. Ahí, entonces, como eran los valores, 3, 2 y 6. 2, 3 y 6. Y la fuente vale 6 volt. 6 volt. Entonces, fíjense que me quedó este circuito de acá, se parece mucho al circuito 1, ¿cierto? Este es mi circuito 2, ¿ya? Y voy a volver a hacer lo mismo, es decir, voy a transformar esto en un circuito serie, donde me quede una resistencia con una fuente y dos resistencias, ¿cierto? No una resistencia, perdón, dos resistencias y una fuente, una malla en realidad. 6 volt, ¿cierto? Ese no ha cambiado, la resistencia de acá tampoco cambia. ¿Qué es lo que cambia? Esta resistencia, ¿cierto? Esta de acá, que es equivalente al paralelo de estas dos, de esas dos. Entonces, como estas son paralelos, le voy a llamar R equivalente, igual que delante, 2 en paralelo con 3, y aplicando la formulita me quedaría que R equivalente es 2 por 3 dividido 2 más 3, ¿cierto? Entonces el R equivalente es 2 por 3 dividido 5, 1,2 ohm. Y eso es lo que vale esta resistencia ahora, porque el circuito en sí no ha cambiado, ¿cierto? Solo junté estas dos resistencias que están en paralelo. Y este punto no ha cambiado, que es donde me piden, ¿cierto? Donde me piden calcular, que es ese mismo ahí, ¿sí? Sería mi voltaje en A, ¿ya? Entonces, yo digo, este es mi voltaje en A. Mi voltaje en A por divisor de tensión, igual que delante, sería la fuente, que es 6, por la resistencia donde estoy calculando,
y dividido la suma de las dos resistencias, que es 6 más 1,2. Y me queda que el voltaje en A es 6 por 1,2 dividido la suma, que es 7,2. Me dice que es 1 volt. ¿Sí? Ahí está. Entonces, el voltaje A final va a ser igual al voltaje A del circuito 1 más el voltaje en A del circuito 2. ¿Ya? El voltaje en A final, por lo tanto, es el voltaje en A del circuito 1. Vamos a ir hacia atrás. Nos salió, acá está, 4 volts. Y el voltaje en A del circuito 2, acá está, 1 volt. Por lo tanto, el voltaje A final es 5 volts. Y ahí está. ¿Ya? Espero se haya entendido. Ahí ustedes me van comentando.